dibuja un plato blanco y una persona contando. 1, 2, 3, 4. Así se contaba larvas de camarón en Ecuador hasta hace solo 5 años. En un país cuya economía depende de este gran producto, había un método que era poco preciso e inexacto. Y con ese método se tomaban decisiones de millones de dólares. Yo vi ese momento, vi esa imagen y vi una oportunidad. Pero antes de ver esa oportunidad, tuve que atravesar un proceso que me obligó a reinventarme. Estaba en el aula hace 8 años. Les hablaba a mis estudiantes que ellos no debían salir con un currículum nada más. Ellos tenían que salir con un plan de negocios. Les hablaba sobre la inteligencia artificial, sobre cuál es la potencialidad del uso de estas tecnologías en el sector agropecuario. Hasta que un estudiante me miró a los ojos, levantó su mano y dijo: profe, ¿y usted qué ha creado? Fue una pregunta que me obligó a repensarme. Me quedé frío. No pude responder nada. Solo pude bajar la mirada y pensar. Llevo tanto tiempo hablando sobre algo, pero en realidad no he creado nada al respecto. Llegó a mí ese tan conocido síndrome del impostor. Ya en casa, cuando era hora de dormir, miraba al techo de mi cuarto y decía: ¿cómo es que llevo acumulando tanto conocimiento? He escrito papers, pero no me ha atrevido a hacer absolutamente nada. Y ahí mismo, en esa noche, recordé un momento de mi vida en el que era creativo. Y a todos nos ha pasado. Cuando somos niños, somos muy inquietos, con una mente muy curiosa. Yo era de esos niños. Era un peligro para los regalos. Ni bien me regalaban un carro a control remoto, no tardaba 20 minutos y ya estaba desarmado en la mesa. Estaba el motor, los cables, los chips. Y lo que trataba era de entender cómo funcionaban las cosas, para desde ese entendimiento crear algo nuevo, un invento. Mis papás veían eso en mí. Un día, cuando tenía 11 años, conocí por primera vez una computadora. Era como ver el futuro. Mis padres me inscriben en un curso de computación. Yo voy bien contento al curso de computación, imaginando que era documentos, hojas de cálculo, presentaciones, hasta que llego frente a la pantalla y veo un fondo negro, pantallas verdes y un programa que se llamaba Turbo Pascal. Era un lenguaje de programación. Yo era un niño pequeño de 11 años en un aula llena de adultos y el profesor empezaba a explicar cómo era esto del código y qué pasaba. Y dentro de mi cabeza, mientras iba escribiendo esas líneas y la pantalla obedecía aquellas líneas que yo estaba escribiendo, sentía una chispa. Para un niño eso es como magia. Pero la vida tiene unas formas bien curiosas de entrenar a los innovadores, a los creadores. Te da muchos no como respuesta. Cuando llegó el momento de escoger una carrera, ya se imaginan qué carrera yo quería escoger, ¿verdad? Informática. Es la carrera que hacía todo el sentido. Y a veces esos no llegan de parte de gente que te ama, de gente que siente que tú debes crecer en la vida. A mí me llegó un no de parte de mis padres. Mi familia llevaba dedicada por mucho tiempo a la avicultura. La empresa iba creciendo y mi padre me dice: hijo, informática aquí. ¿Qué vas a hacer luego? Seguramente te vas a poner un cyber o vas a arreglar computadoras. ¿Por qué no estudias mejor una carrera relacionada con nuestra finca avícola? ¿Y qué creen que estudié? Veterinaria. Estudié veterinaria y tuve una gran oportunidad de estudiar fuera del país, en Cuba. Ya estando en Cuba, tuve la oportunidad de aprender algo que seguramente no hubiese aprendido aquí. En Cuba, en la época que yo llegué, en el año 2000, había muchísima necesidad. Hoy la sigue habiendo. Pero en esa época pude ver cómo, con lo que tenían al frente,
las personas trataban de construir algo para resolver un problema. Esa imagen que ven en la pantalla es una bicicleta que le pones un motor para crear un scooter. Y yo decía, wow, qué capacidad inventiva. En Cuba también tuve esa oportunidad de amar la lectura. Yo era un niño, bueno, ya un joven en ese momento, que estaba mucho tiempo en la biblioteca. Y en la biblioteca de la Universidad Agraria de La Habana, en una universidad agrícola, encuentro un libro en el que estaba escrita la palabra inteligencia artificial, un libro de los años 70. Hablaba sobre las potencialidades de la inteligencia artificial en el sector agropecuario. Y eso me cautivó muchísimo y dije, aquí es, yo voy a hacer mi tesis en software para la producción de gallinas ponedoras. Y así lo hice. Me gradué, logré obtener un título de médico veterinario y volví a mi país. Pero cuando llego a mi país, en lugar de dedicarme a la finca de la familia, tengo la gran oportunidad y el honor de ser docente universitario. Entro a la Universidad Técnica de Machala y la universidad me da la oportunidad de poder crecer y estudiar un doctorado. Y en ese momento yo seguía todavía con esa chispa de estudiar inteligencia artificial y le comento a mis colegas, oye, quiero hacer un doctorado en IA. Y me decían, tú eres veterinario, ¿cómo vas a estudiar un doctorado en inteligencia artificial siendo veterinario? Estudia patología aviar, estudia nutrición. Pero esta vez no les hice caso. Fui, estudié el doctorado, me llené de emoción de cuántas cosas se podía hacer con inteligencia artificial en el sector agropecuario y volví a las aulas. Y cuando regresé, estaba con mis estudiantes. Y ahí fue el momento en el que escuché la pregunta y el silencio. Ya de nuevo, en el momento en el que estaba reflexionando sobre esto, vino a mí una decisión. A partir de ese momento, mis decisiones iban a ser, siempre vas a ser más práctico que teórico. Vas a dejar la teoría a un lado y vas a empezar a demostrar lo que haces. No puedes enseñar aquello que no has hecho. Así que entré en una búsqueda obsesiva de cómo integrar la inteligencia artificial en el sector agroproductivo. Me compré un dron, primerito. Fui, sobrevolé el dron y buscaba cómo las enfermedades del banano podría detectarlas con drones. El proyecto funcionó como prototipo, pero cuando lo quise llevar a escala real, el tiempo de vuelo del dron era muy breve. Ya no podíamos aplicarlo en la realidad. Una frustración. Luego dije, yo conozco algo de Internet de las cosas, voy a aplicar acuaponía, que es mezclar la producción de peces con la producción de plantas en un solo lugar, articuladas por la inteligencia artificial. Funcionaba súper bien a escala de laboratorio, pero llevarla a una escala productiva no funcionaba, era muy costoso. Y ese rato dije, voy a volver al software avícola. Al final, hay alguien me va a parar bola, ¿no? Voy, busco gente que me apoye con el proyecto de software avícola y nada. Y en ese momento uno siente un cansancio, pero ese cansancio no es por haber trabajado mucho, es cansancio por haber estado atrás de una idea y recibir muchos no por respuesta. Y tú te preguntas ese rato, ¿será que las voces tenían razón? ¿Será que el camino que escogí estaba equivocado? Había pasado tantos años y me había confundido de camino. Hasta que llegó el momento. Fui al laboratorio de Jaime, mi actual socio, y vi la imagen con la que empecé esta charla. Una persona con una aguja en la mano contando larvas de camarón una por una. Y en ese momento es como que todo se unió. Mi conocimiento de veterinaria y producción se unía con el conocimiento de inteligencia artificial y ya sabía cómo hacerlo. Era como si Dios estuviese uniendo los puntos en ese momento y aquello que no comprendía y esas decisiones que no entendía se convertían en ese momento en decisiones acertadas. Así que nos pusimos manos a la obra. Mi socio y yo empezamos a construir el algoritmo y funcionaba súper bien en mi computadora, pero teníamos que llevarlo al mercado. Porque ya no podíamos tener algo solo como un proyecto de papel. Tenía que funcionar en el campo. Y no teníamos nada al frente. No había inversión para construir una app, ni había equipo. Estábamos solos, mi socio y yo. Así que le dije, oye, hagamos un chatbot de Telegram. Que los usuarios envíen la imagen y les devolvemos de regreso un PDF. Y funcionaba así. De hecho, la primera versión
de la plataforma que creamos era así. La presentamos a cientos de camaroneros y todos nos daban un buen feedback. Les gustaba la idea. Pero llegó el momento en que un empresario top del país, Chris, decidió creer en nosotros. Y dijo, me gusta su idea, voy a invertir. Y saben, ese fue un momento satisfactorio. Y no por el dinero al final, sino porque esa pregunta que había tanto tiempo esperado una respuesta, al fin tenía una respuesta. ¿Qué has creado? Hemos creado algo que a alguien le interesa invertir. Hoy, esa plataforma ha sido creada y cualquier técnico camaronero puede sacar su celular, tomar una foto y en el producto de camarón puede tener el peso, la longitud, las tallas, la coloración y puede dar seguimiento a esa producción camaronera. Puede comparar una piscina con otra. Tiene la posibilidad de saber cuánto alimentar y cómo va creciendo esa piscina. Las decisiones que antes tomaba solo por intuición, ahora las toma con certeza de datos. Estábamos dando paso a la ciencia de datos en el sector camaronero en nuestro país. Y esto era algo que nos llamaba mucho la atención porque pasamos de un prototipo a una plataforma con un equipo 100% ecuatoriano, que logró posicionar esa plataforma ya hoy en 17 países y hoy con más de 2 millones de solicitudes a la plataforma. Esa plataforma que creamos era la fiel demostración de que era posible pasar de una idea a la práctica solo arriesgándonos. La plataforma hoy ha sido para nosotros ese orgullo ecuatoriano, porque Ecuador produce el mejor camarón del mundo y también produce una de las mejores plataformas para poder brindar el soporte técnico al camarón del mundo. Y nosotros decíamos, wow, ¿cómo hemos logrado esto? Y yo me preguntaba de nuevo, porque a veces pienso en ese estudiante, en la pregunta, en la vergüenza que sentí en ese momento. Pero hoy ya no siento esa vergüenza, ¿saben? Siento gratitud. Porque creo que esa pregunta fue definitivamente un regalo. Un regalo que hoy quiero traer para ustedes. Ese regalo es la misma pregunta sin filtro. ¿Y tú qué has creado? No respondas ahora esa pregunta, pero no la sueltes. Porque si esa pregunta creó la misma incomodidad en ti que lo que creó en mí ese día, la chispa está ahí aún viva, esperando esa energía creadora para que tú des el paso. Y yo te traigo hoy algunos tips y recomendaciones para que puedas transitar de esa energía de idea a una energía creadora. En primer lugar, une los puntos, porque todo tiene que ver con un propósito. Y yo hablaba del propósito de Dios. Ese propósito tiene que ver con unir aquello que te gusta, que te apasiona, que es tu vida, con aquello que sabes hacer y aquello que tu comunidad necesita. Cuando unes esos 3 puntos y encuentras el problema correcto, tú puedes dar el siguiente paso. Pero sabes, a veces encontrar el problema correcto es todo un desafío. Por eso tú tienes que probar una y otra vez. No te puedes cansar de probar. Seguramente vas a encontrar un camino que se te corta. Cambia de camino, pero no cambies de propósito, porque en realidad tú no puedes perder de vista tu objetivo. Y tercero, a veces nos desgastamos mucho tiempo tratando de explicar las cosas, pero no hay nada como demostrar con un producto, con algo, así sea mínimo, así sea armado, así sea imperfecto. Tienes que tener algo que hable por ti. Y yo sé que esta pregunta hoy no ha llegado a ustedes por casualidad. Yo sé que esa pregunta seguramente esta noche va a resonar también en su mente, o quizás la próxima semana o el próximo año. Y si en algún momento tú te encuentras de nuevo con esta pregunta, ya no des explicaciones, solo da el primer paso y atrévete a crear. Muchas gracias.